Como millones de mexicanos, queremos que nuestro sistema de procuración e impartición de justicia mejore a nivel estatal y federal, que sea cada vez más eficaz, transparente y respetuoso de los derechos humanos y esté libre de corrupción, imparcialidad y discrecionalidad. Leyes justas, claras, sencillas, viables, estables y de aplicación general. Instituciones sólidas y eficaces, respetables y respetadas, que aseguren la subordinación de la sociedad y gobiernos a la ley. La injusticia, la corrupción y la impunidad crónica en México son un reverso de la inseguridad pública que hoy vivimos y del desafío de la delincuencia a las instituciones. Según especialistas, el 98% de los crímenes quedan impunes. Solo 22% de las víctimas acude a las autoridades. Únicamente se investiga el 15% de las denuncias y apenas el 4% de los procesos concluyen. 6 de cada 10 detenidos en las cárceles están presos por delitos patrimoniales menores a 5,000 pesos, mientras que casos de secuestros, asesinatos, extorsión, sobornos, peculados, colusión, fraude, tráfico de influencias y venta de plazas, en las cuales se involucran cifras millonarias y daños de alto impacto, quedan impunes. El tiempo medio de investigación de las denuncias se ha reducido sustancialmente desde el 2006, cuando duraba casi 9 meses, pero siguen siendo excesivas, aproximadamente de 130 días. Todo esto se explica por qué 8 de cada 10 mexicanos desconfían de nuestro sistema judicial. Cambiar esta percepción y los hechos que la propician son tarea prioritaria de la nación y una responsabilidad de todos. Necesitamos romper con el mito de que la corrupción, la impunidad y la injusticia que contaminan la vida política, social y económica del país son defectos tolerables de nuestra cultura y cotidianidad. El daño de esta actitud que produce está a la vista de todos. La inseguridad pública, la violencia, la descomposición del tejido social y la penetración del crimen organizado en la sociedad y en las instituciones de muchas zonas del país han llegado a niveles intolerables. Urge consolidar en todo el país un sistema de procuración e impartición de justicia a la altura de estos retos que disuada el delito con el ejemplo de la sanción oportuna y justa, con la certeza de que quienes delincan ineludiblemente pagarán las penas que correspondan, tratándose de quien se trate, que se hará justicia a las víctimas, resarciendo los daños al máximo posible. Señor subprocurador, cuente con todo el apoyo para que los esfuerzos que emprendan en este sentido estemos con ustedes. Todos tenemos una responsabilidad en este desafío que Coparmex asume con compromiso con México. Hemos reafirmado nuestro reconocimiento y respaldo a la iniciativa del Gobierno federal de combatir frontalmente y con determinación al crimen organizado. Este fue un gran paso indispensable tras décadas de evadir irresponsablemente el crecimiento en este problema. La idea de que se puede lograr la seguridad y el orden pactado o tolerado de forma dosificada a la delincuencia es éticamente inaceptable y una salida falsa que arruinaría al país. Todo lo contrario, es momento de cerrar filas por la plena vigencia del Estado de Derecho, condición indispensable de la justicia, la paz social y el progreso. Sobre estas bases, desde hace muchos años, hemos impulsado la homologación de los códigos penales. Es un paso fundamental para tener procesos judiciales más transparentes y expeditos en todo el país. Otra demanda histórica de Coparmex es la autonomía del Ministerio Público a nivel federal y estatal, a fin de reforzar la profesionalización y la imparcialidad en el ejercicio de la función de acusación. Hay que mejorar la atención a los ciudadanos, sobre todo a las víctimas que no merecen el trato que muchas veces se da. Necesitamos policías judiciales eficaces y honestas, mejorar sus salarios y condiciones de trabajo para que sean dignas, compatibles con las altas responsabilidades que tienen y las delicadas tareas que realizan. De igual forma,
Consideramos urgente avanzar con mayor rapidez en la implementación de la reforma judicial del 2008, asegurando los recursos necesarios en todas las entidades. El desarrollo de los juicios orales significará un cambio fundamental. Es preciso hacer efectiva la presunción de inocencia, la garantía de audiencia del implicado en averiguaciones previas, el derecho a ser parte en el juicio y obtener en su caso la reparación del perjuicio. Sostenemos la demanda de un periodo extraordinario de sesiones en el Congreso para aprobar las reformas pendientes que no deben seguir aplazándose. Nos congratulamos por el llamado del Gobierno federal que hace eco de esa exigencia de muchos sectores de la sociedad. La agenda de seguridad y procuración de justicia debe incluir la Ley de Seguridad Nacional y la de combate al lavado de dinero, la iniciativa contra la corrupción y los cambios que requiere el sistema penitenciario, entre otros pendientes. Para nosotros hay que agregar el tema del mando policial único en los estados, que resulta cada vez más urgente. Queremos que se complementen las evaluaciones de confianza en todos los cuerpos policíacos y de procuración de justicia, que se cumpla puntualmente con este y todos los demás compromisos del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad. Pedimos corresponsabilidad y mayor coordinación de los 3 niveles de gobierno, así como claridad en el diagnóstico de la situación, los objetivos, plazos, responsables, escenarios probables y alternativas. La población necesita certidumbre y esperanza para involucrarse más en este desafío que exige unión, voluntad y constancia desde una visión transeccional, apartidista y de nación. Por nuestra parte, seguiremos trabajando en el establecimiento de observatorios ciudadanos del delito. Continuaremos con el apoyo a las víctimas y a sus familias, así como el arropamiento de las denuncias, tratándose de nuestros socios o de cualquier persona a la que podamos asistir. También participando con otros organismos de la sociedad, por supuesto. Desde aquí quiero enviar un saludo muy cariñoso y solidario a nuestro amigo Luis Alfonso Valles Benítez, presidente del Centro Empresarial de Hidalgo de Parral, Chihuahua. Como ustedes saben, fue secuestrado la semana pasada y gracias a Dios fue liberado el día de ayer. Reiteramos nuestro total apoyo esperando su restablecimiento y pronta incorporación a los trabajos y a la familia de Coparmex. No dejaremos solos a nadie, ni cesaremos de agradecer y reconocer a los servidores públicos íntegros que con valentía y patriotismo arriesgan su vida por el Estado de Derecho, la justicia y la seguridad de los ciudadanos. Señor subprocurador, gracias por su disposición para escucharnos. Le corresponderemos con atención y respeto para conocer sus puntos de vista. Sea usted bienvenido, Coparmex es su casa. Muchas gracias, señor presidente de Coparmex. Señoras y señores, es un honor para mí estar en esta reunión de esta, quizás la más prestigiada organización gremial de nuestro país, de toda la historia, y por lo mismo también mandar un agradecimiento, una súplica de comprensión de parte de todos ustedes en virtud de la cancelación en el último momento, quizás en el último minuto de la agenda de mi jefa, la señora Procuradora, quien le manda a todos ustedes un muy afectuoso saludo y se reitera desde luego a sus órdenes. Así como ustedes les llamaron más o menos a las 2, más o menos ocurrió lo mismo conmigo. Y me recordó cuando yo era Boy Scout, que a eso de las 2 de la mañana, quizás un día entre semana a las 8 de la noche, teníamos una actividad que le llamaban Siempre Listo, y contestabas el teléfono y te decían, este es un siempre listos, es decir, que tienes que estar listo en cualquier momento para entrar en acción. Y hoy me recordó aquellas épocas, pero lo hacemos de verdad con mucho gusto y sobre todo con plena convicción. Y después de haber seguido la
el evento de los diálogos del señor Javier Sicilia y su grupo social con el presidente de la República. Yo no sé si alguno de ustedes lo pudo ver o lo pudo seguir, pero me parece que fue un evento en el que se concentran muchos de los dilemas, mucha de la problemática que hoy estamos atravesando, y sobre todo es una muy franca exposición de los motivos del presidente de la República de por qué se tomaron las decisiones que tuvieron que tomar desde un principio. El despliegue de la fuerza pública que definió desde el principio el presidente Calderón era una decisión que no tenía alternativa, se tenía que hacer, era una decisión de Estado. Y el presidente hoy lo explica y le dice al señor Javier Sicilia: señor Sicilia, usted hubiese hecho lo mismo que yo. Si usted está presenciando la comisión de un delito y lo único que tiene son piedras, usted con el mismo aliento de David hubiese tirado aunque sea las piedras. Yo tuve que hacer lo mismo. Dice, y no es poco lo que tenemos como país. Tenemos al Ejército, tenemos a la Marina, y desde luego que ese primer impulso, que era indispensable, porque hay quien ha dicho que también era lo mismo que permitir que se desangrara un cuerpo, y cuando un cuerpo está mal herido y corre el peligro de desangrarse y de perecer, pues lo primero que hay que hacer es parar la hemorragia y después atender las otras heridas. Eso es lo que se hizo en un primer momento, pero desde luego que hay una estrategia muy profunda, que muchos de los puntos de los cuales corresponden a ella ya fueron aquí aludidos por el señor presidente de la Coparmex, y que yo quiero compartir con ustedes porque, sin duda alguna, el proceso que estamos atravesando tiene que ver con varias disyuntivas, y la decisión de la sociedad civil organizada es fundamental, uno, para apostarse por esas disyuntivas, y dos, para ejecutarlas y realizarlas hasta sus últimas consecuencias. Se dice que estamos atravesando un proceso de reforma a nuestro sistema de justicia, y ese es el primer reto, que es un doble reto a la vez, porque aparte de que hay que reformar casi desde la raíz al sistema de justicia, las instituciones no pueden parar, las procuradurías no pueden dejar de procesar delitos, las policías no pueden dejar de perseguirlos. Esto es casi tan difícil como cambiarle las ruedas o las piezas de un motor a un vehículo que está en marcha, porque al final del día van a tener que hacerse dos vehículos caminando casi de manera simultánea. Hace unos días se cumplieron 3 años precisamente de la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, que es una de las reformas más profundas. Hay quien dice que es una reforma histórica, que en 100 años es la reforma en materia de justicia histórica que no se ha visto ni en 100 años en nuestro país. Y la verdad es que muchas de las consecuencias de esa reforma no las alcanzamos todavía a percibir o a ver. Y cuando a mí me preguntan en foros nacionales o extranjeros que cómo va México, porque ustedes saben que el Poder Legislativo en nuestro país dio un periodo de 8 años para la implementación de esta reforma en materia de seguridad y justicia, comúnmente llamada de juicios orales, que de juicios orales va a tener muy poquito. Ahorita vamos a ver por qué. Porque parte del componente principal de esa reforma es que sean pocos los juicios que tengan que llevarse ante un juez. Pero fíjense ustedes lo que hizo el Poder Legislativo. Dio 8 años a la Federación y a las 32 entidades federativas para consolidar un sistema de justicia acusatorio que en Inglaterra lleva 800 años, que en los Estados Unidos lleva más de 200 años madurando. Bueno, nos parece que fue bastante ambicioso el Poder Legislativo en nuestro país, y sin embargo quiero decirles que en la medida de lo posible todas las instancias comprometidas con esta implementación están haciendo su mejor esfuerzo. ¿En qué consiste esta reforma que acaba de cumplir 3 años? El reloj y la cuenta regresiva ya nos marcan solo 5. Y si a estos 5 años que le faltan a la implementación de la reforma le atravesamos el cambio de sexenio, y que a esta legislatura, que tendría que tener una vida útil todavía de 1 año y medio, pero se le reduce a los periodos de sesiones que buenamente puedan aprovechar los señores legisladores, pues vemos que sí estamos ante un problema de tiempo.
Pero quiero decirles una cosa. Uno, no se ha perdido el tiempo. A nivel federal se han realizado una serie de adecuaciones muy importantes en la forma en la que trabaja el Ministerio Público y las policías para poder llegar a la playa del sistema acusatorio. Yo les diría uno muy importante, quizás poner en el centro para que nos podamos entender en qué consiste el centro, la médula y la clave de esta reforma. Esta reforma al sistema de justicia es, ante todo, una reforma política. ¿Y a qué me refiero cuando digo que es una reforma política? A que redistribuye las responsabilidades y las facultades para quien persigue los delitos. Ustedes saben que hoy en día el responsable constitucional de perseguir los delitos es el Ministerio Público. Sin embargo, en los últimos años, en las últimas décadas, se dio cuenta con la inefectividad del Ministerio Público, aquí demostrada con algunas cifras que nos aportó el presidente. Porque el Ministerio Público, muchos de ustedes serán abogados, cuando fuimos a la Escuela de Derecho, no nos enseñaron a investigar delitos. La carrera de abogado, la profesión ministerial, no es la de investigar materialmente los delitos. Es la de cuidar y preservar la legalidad de quien investiga materialmente los delitos, que es, y ese es el gran actor de la reforma, y lo digo porque así es y así deberá ser, que es la policía, un actor que durante muchas décadas estuvo relegado a un segundo plano. En esta reforma el actor principalísimo se llama policía. Y no es que ahora se relegue al Ministerio Público. Nosotros como fiscales no permitiríamos eso. Pero el fiscal, el Ministerio Público, tendrá entonces que enseñorearse en su verdadera función, que es el control de la legalidad de las actuaciones de la policía. Y una reflexión importante de gran calado es, ¿está nuestra policía, nuestras policías federales o las policías estatales preparadas y listas para asumir esta función investigativa con un criterio de policía científica, de persecución técnica, criminalística? La respuesta muchos de ustedes la tienen casi a flor de boca. Entonces ese es el principal reto. Cuando a mí me dicen ¿cuál es el principal reto de la reforma del 2008? Digo, el principal reto es el reto policíaco, que implica poner en el centro a la policía y darle toda la dignidad que ésta debe tener en su función, en sus capacidades investigativas. Y entonces imagínense la responsabilidad que se le devuelve a la sociedad en su interrelación con la policía. ¿Cómo está el tema policíaco a nivel federal, estatal? El presidente de la República toma la presidencia al inicio de su sexenio con una policía federal que se llama AFI, de aproximadamente 5,000 efectivos de AFI. Vis a vis, 400,000 policías entre estatales y municipales. Esta cifra es muy importante, 400,000 policías estatales y municipales que hoy por hoy sabemos tienen serios problemas para acreditarse, ya no digamos en méritos de orden técnico, sino en control de confianza. Y ante ese desmantelamiento de la fuerza policíaca del país y de los estados y una fuerza policíaca originaria de 5,000, lo que se hizo fue creación de la Policía Federal, auspiciada bajo la estructura orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública. Hoy por hoy tenemos 35,000 policías, digamos, de nueva generación, ya capacitados, reclutados, porque tenemos un problema muy importante en materia de reclutamiento. Ahora que se dio la discusión con el rector de que si era o no era una opción para universitarios el trabajo policial investigativo, eso nos habla de todavía una confusión conceptual social sobre la importancia de la función policial. Entonces, tenemos problemas hasta para el reclutamiento. Entonces, a nivel federal ya tenemos 35,000 más lo que queda de aquella fuerza de 5,000 de AFIS, que serán aproximadamente 3,500. Entonces, a nivel federal, fuerza policíaca, tendremos casi 40,000.
bis a bis, insisto, 400,000 en nuestros estados. Y ya se dio cuenta que en términos de ser fuerza de tarea para la contención, y ya no se diga para la persecución, esos 400,000 han sido insuficientes. Y en muchos casos, como Tamaulipas, por no decir otros más, no solamente no son una fuerza apta, sino son una fuerza que juega en contra, que está coludida en muchos casos, desafortunadamente, con la delincuencia. Entonces vean ustedes el reto descomunal y díganme ustedes si no era urgente e indispensable el despliegue de las Fuerzas Armadas de manera subsidiaria para la realización de estas funciones. Por eso, una de las urgencias, y desde luego secundamos el llamado que se hace para que se convoque a periodo extraordinario y se apruebe de una vez por todas la Ley de Seguridad Nacional, que no va a ser otra cosa sino darle más bastidores jurídicos a la actuación del Ejército y de la Marina. Esta reforma de la que hablamos, aparte de poner en el centro a la policía y de poner el lugar del fiscal con todo el señorío que debe tener el fiscal de rector jurídico de las investigaciones, también tiene otra característica muy importante, que es implementar un sistema acusatorio. Y esta palabrita la vamos a empezar a escuchar mucho. Un sistema acusatorio, un sistema adversarial. Yo les quiero decir cuándo nace el sistema acusatorio o cuáles son los orígenes muy remotos del sistema acusatorio adversarial. En la Baja Edad Media, en los países bárbaros, cuando los reyes o los príncipes o los señores feudales no querían hacerse cargo de hacer justicia de los conflictos de sus siervos, ¿qué hacían? Los siervos se hacían justicia por propia mano ante cualquier tipo de conflicto familiar o social. Y entonces empezaron a reclamar que el soberano interviniera. El soberano intervino a través de la organización de duelos. Y la única misión del soberano en la organización de los duelos era verificar que las armas fuesen iguales. Ese era el papel del árbitro judicial, el darse cuenta que en un duelo las armas eran iguales. Y de ahí deriva toda una tradición jurídica muy robusta, que llega hasta nuestros días, en donde lo que se hace en los países de cultura jurídica anglosajona, que es una de las figuras que estamos tratando de incorporar, es precisamente la equidad procesal. Pero fíjense si no es un cortocircuito cultural, porque nuestro sistema de justicia, derivado de España, derivado del derecho canónico, no parte de la equidad procesal. Parte de que el Ministerio Público a la vez tiene funciones de juez, o el juez a la vez tiene funciones de Ministerio Público, es decir, la autoridad emanada de un sistema de derecho canónico, inquisitivo, regía todo, instruía y juzgaba. Y en cambio en los países bárbaros, en los países anglosajones, era todo lo contrario. El rey se mantenía ajeno y solamente lo único que hacía era precaverse de la igualdad de las partes. Y lo vemos hoy en día. Por eso cuesta un poco de trabajo entender las figuras del sistema acusatorio y el gran reto que tiene que ver con la tropicalización a los sistemas jurídicos latinoamericanos, que en Colombia, en Chile va caminando. Ahora está en nuestro país, de los 32 estados llevamos 10. A nivel federal ya tenemos un código federal. Pero qué bueno que tocó, señor presidente, el tema de la unificación procesal. Porque fíjense, tenemos una gran oportunidad como Estado mexicano, porque de alguna manera, en materia de sistema de justicia penal, estamos ante un borrón y cuenta nueva. Porque tenemos la ocasión de hacer códigos procesales nuevos. Pues, ¿qué creen? Que no hemos sido políticamente capaces ni talentosos para decir, vamos a hacer un código único para facilitar lo que usted mencionó, para evitar la dispersión, las ventajas indebidas y el desorden o la heterogeneidad procesal. ¿Saben ustedes hacia dónde estamos yendo? Hacia 33 códigos procesales penales. Cada estado está haciendo su propio código y la federación igual.
Desde luego que PGR toma muy en serio y con toda la gravedad que esto implica y está haciendo un esfuerzo para poder instar y convocar a los estados a que más o menos tengamos la misma cuadratura. Ustedes saben que hace poco se acaba de emitir una ley general para combatir el secuestro. Esta ley general para combatir el secuestro nos tocó prepararla a nosotros. Y es el inicio de una tendencia que puede ser muy interesante, porque se derogaron todos los tipos penales de secuestro de todos los estados y se creó uno solo. Entonces, una ley que de alguna manera unifica en el tema de secuestro bajo un solo criterio que es aplicable a todos, federación y estados. Lo mismo va a pasar en el tema de trata de personas, que es un delito también muy importante, muy interesante, que luego ojalá podamos reflexionar sobre de él. También habrá una ley general sobre la trata de personas y poco a poco, si no se pudo hacer un código único, por lo menos poco a poco se están quitando piezas y se están haciendo leyes únicas. Probablemente algún día estemos en condiciones políticas de hablar de un código penal general, que sería lo idóneo. Otra vez, un asunto de orden político. Quiero decir una cosa muy importante ante este foro porque me parece que es más que propicio. Uno de los componentes importantes de esta estrategia o de este nuevo diseño del sistema de justicia tiene que ver con dejar atrás un modelo de justicia que es el modelo tradicional de que se comete un delito, se persigue al delincuente, se atrapa en el mejor de los casos, se mete a la cárcel. El modelo tiene que ser sustituido y está en vías de serlo, porque aparte de atrapar al delincuente, se tiene que recuperar el dinero mal habido, que es lo que no se ha hecho durante varias décadas. Por eso la delincuencia sigue y se reproduce, porque los acervos criminales quedan ahí al servicio de nuevas generaciones de criminales. Y por eso cae una cabeza y salen 5, porque ahí están los acervos criminales. Entonces, el modelo, esta estrategia que está caminando, tiene que ver, y el presidente lo decía a propósito de la instancia del señor presidente de la República, con el tema del lavado de dinero. Y muy rápidamente haré un par de reflexiones sobre el tema del lavado de dinero. El delito de lavado de dinero yo lo llamo el rey de los delitos. Es el delito de delitos. Para mí es el delito más lesivo que hay. ¿Por qué? Porque es el papá de los demás. No hay homicidio, no hay secuestro, no hay extorsión, no hay narcotráfico, no hay trata de personas, si no hay lavado de dinero. Y a su vez, el lavado de dinero genera una reproducción cíclica de los demás delitos predicados. En el momento en que eficazmente, y esto no solamente para México, eso es para aplicar para cualquier país, en el momento en que se empieza a atacar de manera eficaz y oportuna el lavado de dinero, los otros delitos empiezan a tener mayor efectividad en cuanto a su persecución. El problema es que es un delito que no deja sangre, es un delito que no deja rastros de pólvora, es un delito glamoroso, es un delito que seduce y es un delito que engaña. Y es un delito de incautos también, porque para su comisión se requieren de incautos. Dicen en el ambiente policíaco, persigue droga y al final de tu investigación te encontrarás con narcotraficantes o con adictos. Persigue lavado de dinero y quién sabe qué te vas a encontrar al final, con quién te vas a encontrar al final. Es un delito muy complejo, porque si para investigar un homicidio con un arma de fuego requieres un perito en criminalística, para acreditar un lavado de dinero requieres un perito financiero, que quizás podría estar ganando más dinero trabajando en un banco que en una procuraduría. Entonces, es un delito de alta complejidad para su acreditación. Y a nivel mundial, pues hay paraísos para el lavado de dinero. Les voy a dar un dato. Hace poco la ONU, la Organización de Naciones Unidas, dijo que el 75% de las ganancias del narcotráfico
se quedan en los Estados Unidos. ¿Sí? Por eso ayer el presidente de la República en Guatemala dijo: necesitamos que por lo menos para el apoyo, y ese es para mí es clave lo que dijo el presidente, y poco a poco vamos a ver que este mensaje tendrá que cobrar mayor contundencia y más reiteración, que por lo menos llegue a los países que estamos en esta batalla, refiriéndose a México desde luego, llegue la misma cantidad que en materia de refacción económica llega a los criminales en México, que es del orden, entre Estados Unidos y México, que puede ser del orden de los 35,000 millones de dólares. ¿Eso a dónde deja Iniciativa Mérida? Es como una propina, ¿no? Entonces, vean ustedes el reto descomunal que se tiene para crear, perdón, lo voy a decir con un afán verdaderamente autocrítico, objetivo. Tenemos que crear casi de cero un esquema eficaz de lavado de dinero. Nuestras cifras no nos satisfacen, porque les voy a dar otra cifra más, otras cifras más que van a documentar cómo está la realidad en materia de lavado de dinero. El delito de lavado de dinero entró a la legislación mexicana por la vía de los delitos fiscales y financieros. Y no es un delito fiscal, no es un delito financiero, es un delito de lesa autoridad, es un delito de lesa seguridad, porque sirve para financiar secuestros y extorsiones. No es un delito financiero, es un delito de sangre, es un delito que nos roba la tranquilidad, porque esos rescates que se están pagando están entrando a la economía, a los ciclos de la economía formal por estas vías. Entonces la responsabilidad de perseguirlo debería ser de todas las procuradurías y de todos los estados. Aparte de que desde luego Procuraduría General de la República tiene su unidad de lavado de dinero y hace esfuerzos muy importantes con lo que tiene, en conjunción con la UIF, con la Comisión Nacional Bancaria y con la Secretaría de Seguridad Pública, los estados de la República también tienen esa responsabilidad de perseguir el lavado de dinero. Y les voy a dar una cifra que ustedes van a entender por qué México ahorita está como está y hacia dónde tenemos que caminar. De los 32 estados, ¿saben ustedes en cuántos estados el lavado de dinero es delito? De no ser el federal. Solamente en 12. Es decir, en 20 estados del país no es delito del fuero común lavar dinero. Y esa es una parte de los esfuerzos que estamos haciendo en Procuraduría. ¿Quieren saber? ¿Quieren saber los números? Ahorita vamos a pasar. Una de las tareas que tiene ahora la Procuraduría es trabajar hombro a hombro, codo con las procuradurías estatales, porque una de las leyes más importantes después de la reforma constitucional, permítanme ustedes la digresión jurídica, fue la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y lo que hace la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública es afinar los engranes de todas las procuradurías, de todas las policías estatales, y es la ley que crea la obligación de la certificación que tanto debate público ha generado últimamente. Hoy decía el presidente, las escaleras se van de arriba para abajo, y lo importante de la depuración y la certificación es que se certifiquen los mandos, y son procesos muy estrictos, en donde todos tenemos que estar certificados. Y esto ha caído como un verdadero balde de agua para muchas corporaciones policíacas y de procuradurías. Entonces, lo que hemos tratado de hacer y estamos impulsando es que en los estados, obviamente, se pueda perseguir este delito. Hay otras figuras, como la llamada extinción de dominio, donde es muy importante, conocemos muy bien la ideología y la filosofía económica de Coparmex, y estas figuras en principio pueden reñir con principios de respeto a la propiedad privada, pero créanme ustedes que la figura de extinción de dominio es una figura muy noble,
que no solamente respeta la propiedad privada, la propiedad bien habida, sino que también se hace cargo de un bien superior, que es la posibilidad de la seguridad institucional y la seguridad pública. A final de cuentas, toda la estrategia lo que pretende, y yo creo que la podemos visualizar en unos años, es tener un Estado mexicano mucho más Estado. Porque yo no quiero decir que somos un Estado fallido, ni mucho menos, pero hay lugares del país en donde el Estado no llega. Podemos pensar en las fosas de Tamaulipas, en las fosas de Durango, en el tema de los desaparecidos, varias decenas de desaparecidos en Coahuila. Ahí el Estado mexicano, en su versión federal, estatal o municipal, no solamente no llegó, quedó mal, quedó a deber. Y el empeño del presidente Calderón es que cuando él deje la presidencia, México sea más Estado y que las instituciones se fortalezcan y que las instituciones se robustezcan y sean más confiables y más eficaces. Si para esto sirve la reforma de justicia, que para esto sirva, por lo que les comenté en un principio, porque pone en el banquillo de las responsabilidades a la policía. Y entonces todos, sociedad, gobierno y demás, tendremos que hacer un esfuerzo en fortalecer a la policía, porque es la que va a cargar con la mayor cantidad de responsabilidades. Y decía yo, para terminar, si ustedes lo permiten, que el tema de juicios orales va a ser lo último. ¿Por qué? Porque el sistema acusatorio es un Pareto. Es decir, solamente se van a procesar en vía de juicio oral los casos más complejos, los más importantes socialmente hablando. Incluso yo podría decir que un juicio oral es una catarsis social, porque todo el mundo los ve y ve que al culpable o al inocente se le hace justicia de manera pública y abierta. ¿Y por qué es un Pareto? Porque solamente llegará a juicio oral un 5% de los conflictos que implican delitos. ¿Qué va a pasar con el otro 90-95% de los delitos? Tendrá que crearse, y este es para mí el segundo reto después del policíaco, un mecanismo muy robusto para el cual los mexicanos no estamos muy acostumbrados, que es un mecanismo de justicia alterna. Y que estamos viendo cómo en Chihuahua empieza a ser objeto de críticas. Oye, ¿se está comprando la justicia? No, no se está comprando la justicia. Las partes, con la intervención de un juez y de un ministerio público, están llegando a un arreglo reparatorio, porque el Estado no tiene tiempo ni recursos suficientes para procesar todo en un juicio, y eso es lo que tiene ahora mismo al sistema de justicia estatal y lo tiene abotagado, lo tiene desahuciado, porque es posible hacer justicia sin juicios. No estoy diciendo sin leyes, no estoy diciendo sin principios, no estoy diciendo sin autoridad, estoy diciendo sin el proceso dialéctico de un juez. Entonces, tenemos que todos hacernos cargo de este cambio cultural de lo que va a ser una satisfacción social de la justicia, porque la sociedad en 20 años tendrá que darse por satisfecha por tener 95% de los delitos resueltos, no por un juez en un juicio, sino por otras vías alternas. Y sí, el 5% de los casos más importantes, más dolorosos, más relevantes, sí tendrán que procesarse en esa vía. Quizá las proporciones varían un 5 o un 10%, pero hacia allá debemos que ir. Entonces imagínense ustedes el reto de construir una institución a nivel federal o a nivel estatal que digiera el 95% de los casos. O sea, vamos a hacer una institución muy robusta y a la vez muy eficaz de justicia alternativa. Y de justicia alternativa hay como 10 medidas. No los voy a cansar con tecnicismos, no los voy a aburrir, desde luego quien tenga interés podemos conversarlo de manera en corto o documentar, pero ese es un poco hacia donde estamos caminando por decisión del constituyente.
y nos estamos haciendo cargo de las partes más críticas que tienen que ver con la investigación criminal y reducir los niveles de impunidad. La Federación, la PGR, está poniendo todo su empeño, la Secretaría de Seguridad Pública igualmente, para ponerse al día en técnicas de investigación. La Procuradora, por ejemplo, tiene uno de los planes maestros o más importantes que tiene la Procuradora es crear de una vez en México algo que no existe, que es un verdadero programa de protección de testigos, con todo lo que esto implica. El hacer uso eficaz de técnicas de investigación que apenas son incipientes. Entonces yo quiero dar cuenta y testimonio ante ustedes de que se están tomando muchas medidas que a lo mejor se tuvieron que haber tomado hace varios años, pero eso ya no es lo importante es que ya se están tomando. Y como decía el presidente, a lo mejor me equivoqué, pero me equivoqué en alguna medida o en alguna parte de la estrategia, pero yo haría lo mismo de volver a empezar. Y nosotros estamos convencidos que asumiendo errores, asumiendo los defectos institucionales, asumiendo el lastre que cargan algunas instituciones públicas, como puede ser el caso del Ministerio Público Federal, estamos haciendo el mejor esfuerzo y creo que podemos entregar buenas cuentas siempre y cuando contemos con la interlocución con ustedes. De nueva cuenta, reitero, el saludo y la disposición de la Procuradora y de todo su equipo para atenderles personalmente en cualquier tipo de inquietud, duda o cualquier opinión que ustedes tengan, y por su atención pues les quiero dar pues muchas gracias y también quedar a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, su procurador. Si les parece, tenemos que terminar 4:30 en punto. Vamos a hacer una sección de preguntas y respuestas de 15 minutos y luego le vamos a pedir a nuestro expresidente, a don Alberto Núñez Esteva, que como ustedes saben formamos parte ahí del grupo promotor para el Acuerdo Nacional, que estuvo hoy en los diálogos con el presidente, que en unos 10 minutitos nos dé pues cómo lo vio, cuál es su visión y qué sentiste, Alberto. Yo creo que eso podría, después de la excelente plática que nos dio su procurador, pues, poder enriquecer toda esta tarde. Entonces, si les parece, le doy la palabra a nuestro vicepresidente para la sección y luego invitamos a don Alberto a que nos platique cómo vio hoy los diálogos. Bien, muchas gracias, Gerardo. Bueno, buenas tardes a todos y al señor su procurador, le damos nuevamente la bienvenida y qué bueno que no venía preparado y lo agarraron rápido porque déjeme decirle que Coparmex históricamente ha peleado más de 82 años la plena seguridad jurídica y el pleno Estado de Derecho. Las empresas, para que se puedan desarrollar en el país, requieren esos dos elementos que son indispensables. Una de las preguntas que viene nuestro presidente, y voy a tratar de agrupar mucho las inquietudes, pero nosotros creemos, y así va a ser el discurso del presidente Calderón, y sobre todo también entre su discurso a Washington, es que Estados Unidos tiene una corresponsabilidad indudable. El 90% de las armas vienen de allá, y el consumo en dólares, que está ligado a lo que usted habla de lavado de dinero, pues cuando alguien le compra un producto en dólares y de contado, pues es difícil parar un proceso. Entonces, la postura de reciprocidad con este asunto de la corresponsabilidad en Estados Unidos a nosotros nos parece fundamental. Y hay varias inquietudes que voy a tratar de agrupar. La primera es esa que le digo, la otra, pues hablan de que hay que hacer algo en el sistema de justicia en el Estado de México, que somos de los más corruptos en el país, dicen los del Estado de México, y hay inquietudes de otros estados que hablan de, por cierto, le voy a pasar no la voy a hacer pública, uno de nuestros socios que quiere que usted haga el favor de darle un seguimiento para un asunto especial en un secuestro, pero si usted nos quiere comentar también qué estamos haciendo entonces contra el lavado de dinero y sobre todo llegar a cosas muy concretas para su control, lo que está pasando por bancos. Hay una pregunta de un doctor Berrones muy precisa que dice que si se podrá cancelar las cédulas profesionales de litigantes que estén al servicio de la delincuencia organizada, que ellos son los culpables de que se vuelva a delinquir a liberar a los acusados.
Usted sabe que el Ministerio Público también en todos esos procesos pues tiene una gran corresponsabilidad. Y finalmente le diría que las otras, y pido disculpas porque hay muchas inquietudes, pero tienen que ver con lo que usted hablaba de los juicios orales, que solamente pocos estados han avanzado en eso. Otras 3 preguntas tienen que ver finalmente con que la gente no tiene absoluta confianza de ir a denunciar. La gente huye para protegerse y obviamente en ese sentido nuestro presidente Coparmex ya le puntualizó que la inmensa mayoría de los delitos en este país no son denunciados porque no son perseguidos. Bienvenido nuevamente y gracias. Gracias. Mire, sobre el tema de la relación y la corresponsabilidad con los Estados Unidos, es sin duda uno de los grandes temas, si no uno de los más importantes o el más importante en términos de su incidencia como factor criminógeno. Miren, ahora que estamos viendo la escalada de violencia, donde ya llevamos más de 40,000 personas fallecidas por rivalidad delincuencial, es muy interesante, los invito a hacer el ejercicio. Fíjense ustedes, en el sexenio de Vicente Fox se incautaron, de todas las armas, solamente me voy a referir a las armas largas, a la AK-47, cuernos de chivo y demás. De esas armas largas se incautaron en el sexenio, en todos los 6 años del gobierno de Fox, 10,000 armas de ellas. En lo que va del gobierno del presidente Calderón, de este tipo de armas se han incautado 60,000 y no hemos llegado a los 6 años, tenemos 4 años y medio. O sea, la proporción casi se ha multiplicado quizás por 10. Y tiene que ver con que uno puede ir a un Walmart o a una ferretería del otro lado, allá en Nuevo México, y con una credencial o una licencia para conducir puede uno comprar un cuerno de chivo por $500. Y lo dijo el presidente, es la voracidad económica de la industria armamentista de Estados Unidos. Pero además, la proporción de incremento en la violencia es casi geométrica. En términos de la gente que ha fallecido en México por este tipo de incidentes, en su mayoría por rivalidad delincuencial, como decimos, pero es por esta cuestión, por el gran poder de fuego que tienen ahora estas bandas criminales. Y ahí es donde se les pide el primer rasgo de corresponsabilidad a la contraparte. Obviamente hay otros temas de la corresponsabilidad que tienen que ver con la disminución de consumo, políticas consecuentes. En California, por ejemplo, si una persona es detenida con 28 gramos de marihuana, ya no se tiene que ocupar de nada más que pagar un ticket de $100 al policía, ya ni siquiera va al fiscal. Y acá en México nos estamos matando por el tema del tráfico de marihuana. Pero en California, 28 gramos, es decir, 28 cigarrillos de marihuana, con un $100 puede uno caminar tranquilo. Entonces, este tipo de asimetrías y de políticas, porque además ellos se guarecen mucho en la circunstancia que son una federación de 50 y tantos estados ya, ¿no? Sobre el tema de la corrupción, sin duda es un tema que atraviesa todos los tramos. Y los remedios para la corrupción pues son, eventualmente, desde luego en la base está la parte educativa, la parte de valores, en la cual pues Coparmex es un gran valladar, pero también está el tema de la información. El presidente hace unos días, cuando se reunió con todos los delegados, invitaba a todos los servidores públicos del país, del gobierno federal, a denunciar a los propios compañeros corruptos. Fíjense, en México tenemos esa falta de cultura de la delación, y no es porque sea algo necesariamente bueno o malo per se, es por los efectos sociales que genera. Hay una película que se llama El Infierno, seguramente ustedes la vieron, que en una parte de la película dice, es que el presidente quiere que seamos un país de delatores. Pues se necesita valor civil. Miren, en PGR tenemos una recompensa, una oferta de recompensa para lavado de dinero, que ha causado bastante polémica, pero los expertos nos la han aplaudido. Estamos ofreciendo, si quieren tomar nota, estamos ofreciendo hasta el 25% de los acervos
que se recuperen por lavado de dinero. ¿Y saben qué? Ya empezaron a llegar algunas llamadas. Entonces, el remedio de la corrupción es muy sencillo, vamos a denunciar. Hoy más que nunca hay muchos canales de denuncia anónima, denuncia no anónima, como ustedes quieran, y estemos fortaleciendo los mecanismos de control social. El tema de los litigantes es un tema que también va muy amarrado con el tema del nuevo sistema de justicia. Se trata de que los litigantes también sean, como en otras culturas, sean agentes de la ley, ¿no? Y que también tengan un proceso de certificación. Por eso es que se habla de la pertinencia o no de la colegiación obligatoria. Ustedes saben que hace muchos años se derogó la ley de cámaras, ¿no? Se declaró anticonstitucional, entonces se quitó la obligatoriedad de la ley de cámaras, pero ahora estamos viendo que en materia de abogados, de contadores, la colegiación es indispensable para asegurar ciertos estándares de desempeño ético, para procurar contestar genéricamente. Dos temas. A mí me preocupa mucho lo que comentó nuestro vicepresidente en un principio, esa corresponsabilidad. Muchas veces, bueno, por lo menos una percepción mía, sentimos que no tenemos los elementos, ni los dientes, ni las herramientas, el Estado mexicano para presionar al Estado americano a que realmente cumplan con una obligación que tiene que ver con lavado de dinero, que tiene que ver con corrupción, que tiene que ver con tráfico de armas, que tiene que ver con muchas otras cosas que vemos y que ahí, como tú bien mencionaste, pues sentimos que se lavan la cara dándonos una migaja de $300 millones y como que sentimos que la ropa sucia se lava en la casa de enfrente y no ahí. Y vemos que también hay muy poca presión del gobierno mexicano para que realmente haya esa corresponsabilidad y pueda dar una solución, ¿no? Pues tenemos el caso dramático del tráfico de armas y del Rápido y Furioso, ¿no? O sea, es dramático lo que le pasó a México y yo no he visto una postura realmente de país, de Estado, en contra de eso. Entonces, esas cosas yo creo que también para los mexicanos a veces son muy frustrantes, que no vemos que a nuestro Estado, a nuestro gobierno le alcance esa exigencia. Y también, por último, pues comentarnos, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de eso? Y también, pues creo que es interesante aquí el tema de Hank, que nos platiques, o sea, cómo es posible que se hayan dado ese tipo de situaciones. Yo todavía no logro entender cómo a un agente que además tiene, pues digo, durante décadas ha tenido una mala imagen, sea cierta o no, pues primero expongan al ejército mexicano a que entre a una casa. Eso se me hizo a mí insólito. O sea, cómo el Estado mexicano, después de cómo está cuestionado nuestro ejército mexicano, lo exponen a entrar sin ni siquiera jurídicamente amarrado, sin notarios, totalmente desasiada la entrada, lo exponen a la instancia ahorita más sólida que tenemos en el Estado mexicano, y luego la consecuencia, ¿no? O sea, ese tipo de cuestiones para los que estamos de este lado realmente pues no lo entendemos bien. Entonces yo quisiera ahí que nos platicaras de manera breve para también darle aquí a don Alberto, porque tenemos a las 5 nuestra reunión de presidentes, que por cierto los invitamos ahí a participar. Viene la procuradora del consumidor y viene el secretario de Hacienda, entonces pues tenemos que traer, del contribuyente, perdón, y el secretario de Hacienda. Entonces tenemos los tiempos ya un poquito cortos, que ahí nos dieras tus comentarios y luego invitar a don Alberto a que nos dé los suyos. Pues sí, muy brevemente. Miren, la relación con Estados Unidos es muy intensa y es cotidiana y se da en muchos campos en materia de seguridad y justicia. Yo puedo presumir que tenemos a una de las personas que mayor capacidad de interlocución tiene con el gobierno de Estados Unidos, que es precisamente la procuradora Marisela Morales. A mí me tocó precisamente estar hace poco en una reunión de ella con el procurador de Estados Unidos y ver cómo literalmente toda la plana mayor del Departamento de Justicia tiene un respeto casi reverencial por la procuradora, y yo creo que ese es un valor que tenemos que explotar, y ella está buscando la fórmula precisamente de
traducir eso en beneficios institucionales para la Procuraduría General de la República. Pero sin duda la política, históricamente la relación política entre México y Estados Unidos pues es una relación compleja y todos sabemos en dónde están algunos de los deberes y de los saberes. En donde sí creo que ha habido éxito, y quizás el caso de Rápido y Furioso sea paradójicamente caso de éxito de lo que voy a decir. El tema de armas, ustedes saben que el lobby de armas en Estados Unidos es quizá el lobby más poderoso, políticamente hablando, por la gran cantidad de recursos que tiene. El lobby de armas en los Estados Unidos logró sacar durante muchos años de la agenda pública el debate de armas. Y no había un intento de un legislador en el Congreso Federal o en los congresos estatales para meter alguna materia de regulación para que el debate se sofocara gracias al lobby de armas. Gracias a la insistencia, a la persistencia de que algunos en el gobierno del presidente Calderón seguimos las reglas del dominó, porque a mí cuando un funcionario del gobierno de Estados Unidos me invita a tomar un café, ya sabe que se va a tomar un café con armas, es estar insistiendo desde el primer día, armas, armas y armas. Y si ustedes recuerdan el discurso que dio el presidente Calderón en el Congreso de Estados Unidos, su mensaje central fue de armas. Ahora que estuvo en Stanford la semana pasada fue el tema de armas. Y estamos en un discurso que puede ser monotemático, pero así debe ser. Y ya hemos logrado mucho. Ya hemos logrado que un sector del Congreso Federal de Estados Unidos, incluidos algunos republicanos, empiecen a reflexionar a profundidad qué es lo que se tiene que hacer con esto. La prensa en Washington ya está de este lado, lo cual antes era impensable. Ya está en la causa, en la agenda. Y yo creo que el operativo Rápido y Furioso, de comprobarse, probablemente pueda ser una expresión de una respuesta inopinada, torpe y además ilegal, pero que de alguna manera deja ver pues que sí estamos metiendo el dedo en la llaga y lo seguiremos haciendo, en el caso Rápido y Furioso y en cualquiera otro. Pero tampoco se vale irnos en banda, perdón que se los diga a ustedes, un auditorio sumamente crítico e inteligente, en el sentido de que esto no puede ser visto, operativo Rápido y Furioso, aunque tenga que llegar a las últimas consecuencias, no puede ser visto como una oportunidad para atentar en contra de instituciones como ATF, por ejemplo. ATF es una institución relegada, vapuleada. ¿Por qué? Pues porque se enfrenta con los grandes intereses poderosísimos de la industria de armamentos. Entonces, el mejor escenario para ellos es que ATF desaparezca. Entonces, yo creo que tenemos que ser cautelosos en la emisión de nuestros juicios y sí que Rápido y Furioso se sancione, parece que allá van, pero también discriminar lo que se hace bien y lo que de plano no se está haciendo. En el tema de Carlos Hank, yo en el tema de Carlos Hank, pues miren, también yo también quiero encontrarle el lado bueno. Sí, miren, igual como mexicano me puedo sentir igualmente abochornado y como miembro de la PGR hasta cierto punto con un nivel de frustración, que es la misma frustración que tiene la procuradora y que tiene la subprocuradora Bugarín. Porque por muchas razones, quizás las cosas, por hacer las cosas de manera rápida, de manera inopinada o actuar conforme a actos reflejos, no se procesaron como debieron de haberse procesado. El presidente hoy también lo reconoce con toda apertura en el diálogo con Sicilia. Y también habrá que hacer las cuentas al interior de quienes implementaron el operativo y habrá que ver qué se hizo bien o qué se hizo mal. Y habrá que ver también la responsabilidad del Poder Judicial. La responsabilidad del Poder Judicial que obvió las armas, que obvió que 2 de estas armas hicieron match en huella balística con 2 crímenes, con 2 homicidios, y que obvió también que una persona con un testimonio involucra a un sujeto en otro homicidio. El Poder Judicial aquí tiene mucho también que demostrar en términos de su consecuencia y obsecuencia. ¿Y por dónde está la parte buena? Perdón que lo diga, pero lo quiero ver con una perspectiva más general y más hacia futuro. Porque si alguien está tan involucrado, como se dice por su fama pública, con una serie de conductas de dudosa legalidad, habrá esta u otras causas. Pero lo importante es que también las instituciones mexicanas nos empecemos a disciplinar en las mecánicas del debido proceso.
Y viniendo quizás esto de alguien que trabaja para la PGR, pues le suene inaudito, pero solamente así vamos a poder crecer institucionalmente. Porque la primera institución que tendrá que ser la garante, la responsable de demostrar que con el debido proceso se puede y se debe y se hace justicia es la propia PGR. Y el debido proceso vis a vis, una serie de elementos jurídicos que eso sí reivindicamos, no fueron considerados por la juez del caso. Y en un espacio de esta naturaleza es imposible, sobre todo para mí, tratar detalles de orden procesal, porque para empezar, pues yo no previne el expediente, pero yo les pediría, tengan confianza que con la materia prima que se dio, se hizo el mejor esfuerzo desde el punto de vista de la rectoría legal para darle al juez elementos de convicción, y que el juez también debe poner su parte de acuerdo a esa batería legal y de orden argumentativo que no se vale obviar, como decía el presidente hoy. ¿Y qué hacemos con las armas? ¿No? Ahí están. Pues muchísimas gracias, su procurador. Yo creo que fue una plática muy abierta, muy constructiva. Yo nada más le quiero reiterar ahí a la Procuraduría el apoyo que tiene de la Confederación de los Centros Empresariales para la impartición de justicia, para tener en esta lucha contra el crimen organizado. Nosotros, como saben, somos una organización muy vertebrada, muy sólida, con nuestros centros empresariales, con una gran representatividad. Cuenten con nosotros vamos a seguir impulsando tener un mejor país, un país más justo, un país más libre, un país sobre todo que todos los mexicanos accedan a la justicia y sobre todo los delincuentes pues paguen lo que deben a la sociedad. Entonces yo lo invito, le agradezco primero, gracias por estar con nosotros y le invito a que nos acompañe a ir a don Alberto, que nos va a platicar cómo le fue a los que no tuvimos oportunidad de ver el diálogo. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, señor presidente, señor subprocurador. Muchas gracias. ¿Estuvo usted en el diálogo? No, lo vi por televisión. Unos minutos nada más para algo que tomó 2 horas y que además habíamos tenido el grupo en el que está incluido nuestro señor presidente Gerardo Gutiérrez Candiani, un buen número de reuniones con Javier Sicilia, con Emilio Álvarez y Casa, discutiendo los términos y viendo qué se podía hacer. Deje usted hacer un resumen apretadísimo y déjeme empezar por algo que a mí me impresionó. Me impresionó desde la caravana, lo que me platicaron, los que nos platicaron Emilio, lo que nos platicaron Sicilia, ahí en mi casa tomando el café, cómo lloraron cuando escucharon todos los testimonios de la gente por donde iba atravesando la caravana. Y lo traslado ahora a cómo se lloró en el diálogo del día de hoy. Porque surge una pregunta muy importante. ¿Qué nos ha pasado? Punto. ¿Qué nos ha pasado como país? ¿Qué nos ha pasado? ¿Por qué estamos como estamos en este momento? ¿Por qué los jóvenes? ¿Por qué los adolescentes? ¿Por qué los niños los captura el narcotráfico y se van al narcotráfico y forman carrera en el narcotráfico? ¿Qué nos ha pasado a todos para que este tejido social se nos esté deshaciendo entre las manos? Y decir que se nos deshace el tejido social es que se nos deshace el país, punto. Se nos deshace el país. Hablemos de tejido social, pero el tejido social es que no hay trabajo. El tejido social es que se entra la droga. El tejido social es que no hay oportunidades para los jóvenes. El tejido social es que los jóvenes ven en los narcos sus ídolos del futuro. ¿Qué nos ha pasado?
que ahí empiezan a hablar. Levarón, me impresionó Levarón. Caray, un hombrezote grandote con su acento chihuahueño tan sabroso, tan sabroso. Y que le decía, señor presidente, le habla a usted como Felipe Calderón, al corazón de un hombre. No al presidente de la República, al corazón de un hombre. Mi hermano, mi amigo, están muertos, señor presidente. ¿Y dónde están los asesinos? ¿Dónde están los asesinos? Porque no están. Yo tengo derecho a reclamar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no encuentran a los asesinos de mi hermano y a los asesinos de mi amigo? Y una señora que me impresionó, compañera del presidente Calderón ahí en Michoacán, llorando. Señor presidente, hablo en nombre de cientos de mujeres que han perdido sus hijos, que han perdido a su marido, son viudas. Y tengo todo el peso de esas mujeres que debo transmitirle, punto. No somos estadísticas, no somos 40,000, no somos unos cuantos que son los daños colaterales, somos seres humanos que han perdido a sus hijos, que somos viudas, que han perdido a sus maridos, que tenemos que enfrentar la vida y que además nos amenazan de muerte. Y cuando nosotros denunciamos algo, no sabemos si al que lo denunciamos es el que nos va a matar. Señor presidente, decía un indígena, es que entienda usted lo que sucede en nuestras comunidades indígenas. ¿Entiende usted lo que nos sucede? Que no hay justicia, que nos tratan como animales, no podemos convivir con las normas de la injusticia de nuestro país. Señor presidente, es que no es posible continuar con esta fórmula en donde en una u otra forma, ¿sabe usted qué? Que hay una enorme corrupción entre aquellos que imperan y que dicen que aplican la justicia, esos policías que dicen que nos defienden y esos narcotraficantes que nos asesinan. No sabemos quién es quién, no sabemos quién es el bueno y quién es el malo. Cuando denunciamos, nos asesinan. Cuando denunciamos, no sabemos quién está atrás de la barandilla. Señor presidente, ¿qué nos ha pasado? Le hablamos al corazón, no solamente al hombre de Estado, pero también le hablamos al hombre de Estado. Y ahí Cecilia lo dice con toda claridad. Es que las instituciones están echadas a perder. Las instituciones ya no aguantan, señor presidente. No aguantan estas instituciones en donde usted emprende una guerra, pero la emprende con instituciones totalmente corruptas. ¿Cómo quiere que ganemos la guerra si quienes están peleando la guerra son los mismos que están del lado malo y no del lado bueno? ¿En dónde están los buenos y en dónde están los malos? ¿Dónde está la línea? Porque nosotros no la encontramos. ¿Dónde está esa injusticia? ¿Dónde están los tribunales que deben tocar la justicia de nuestro país? ¿Dónde están? Es lo que quisiéramos ver. 98% de impunidad, una corrupción espantosa, y con esos estamos logrando la batalla. Es que si yo fuera y tuviera nada más piedras, dice el señor presidente, para atacar a un bandido, le echaría las piedras. Yo reflexioné, lástima que quizás alguien jale a esa persona porque está en colusión con la persona a que le estamos aventando las piedras. Lo único cierto es que se pone de manifiesto con todo el horror que eso significa, que estamos perdiendo el país en manos de sinvergüenzas, que está avanzando el crimen organizado y no lo estamos deteniendo, que se está destrozando el tejido social y no estamos encontrando la forma de repararlo, y que la estrategia en una u otra forma, que es irremediable,
Hay que atacar al crimen organizado, nadie pone en duda eso, pero quizás haya estrategias diferentes dentro de la misma estrategia de atacar al crimen organizado para hacerlo con más eficiencia, con más eficacia y con una exigencia de la sociedad en que no aceptemos, por Dios, no podemos aceptar que continúen las instituciones con la vergüenza que tienen nuestras instituciones, señor subprocurador. No podemos aceptarlo. Y sí surge un reclamo, surge el decir, ¿y qué hacemos? Y se está tejiendo. Lo hemos platicado con Cecilia, lo hemos platicado con Gerardo, con Armando Paredes, con Clara Hussidman, con Emilio Álvarez y Casa, con Mateo Lejarza, sindicalistas, con toda una mesa que nos reunimos, con todo el diverso pensamiento de una sociedad tan disímbula como la nuestra. Y llegamos a una conclusión que ya se está perfilando claramente, que la expone también Cecilia en estos puntos, y que les pongo claramente y les he puesto con ustedes. Señores, la solución que tenemos somos nosotros. Somos una sociedad, ciudadanos participativos, que cumplamos con nuestra responsabilidad. Que nos veamos al espejo y digamos, ¿y tú qué estás haciendo? Está bueno que critiquemos al señor presidente, que critiquemos las instituciones, tenemos pleno derecho a hacerlo, tenemos derecho pleno a decir, como dijo una señora, es que quienes están involucrados en nuestra comunidad son los diputados de nuestra comunidad que están aliados con el narcotráfico y los presidentes municipales. Está bien, ya señalamos, pero ahora creo que lo importante es qué hacemos todos y cada uno de nosotros para reponer el tejido social, para llevar adelante lo que se necesite llevar adelante, porque no podemos perder nuestro país. ¿Cómo nos aliamos? ¿Cómo nos aliamos con el señor presidente? ¿Cómo nos aliamos y exigimos al Congreso? ¿Cómo nos aliamos? Porque la Suprema Corte de Justicia no ha dado una sola señal de querer atender este asunto, cuando tiene toda la responsabilidad de una justicia echada a perder y podrida, con todo respeto, echada a perder y podrida. No se puede. Y con la CONAGO, con la gente que está ahí, porque no es el señor presidente, son los tres poderes de la Unión, son los tres niveles de gobierno, y somos los ciudadanos. Amigos, si nosotros los ciudadanos no tomamos el papel que nos corresponde, perdemos nuestro país, se los aseguro. Se los aseguro. Y si hay alguna institución que puede crear las redes y la vertebración en su municipio y en su estado, con los trabajadores, con la academia, con los indígenas, con las personas con discapacidad, es Coparmex. Créanmelo, es Coparmex, 70 centros empresariales y con capacidad de vertebración. Debemos tomar nuestra responsabilidad. Se está escribiendo la historia. Lo único que digo es que es la última oportunidad que tenemos, en mi opinión, para salvar este país. Hay tres alternativas. Tener éxito, por Dios, vamos a tener éxito. Todos tenemos que lograrlo. Nosotros somos la clave del éxito. Segundo, que no suceda nada. Otro fracaso, otra charla entre el señor presidente y sus secretarios y el Congreso, y que no pasa nada, por Dios, no pasa nada en este país. Sí, los narcotraficantes sí hacen que sucedan las cosas. Y la tercera, que fracase todo esto. La única alternativa es la primera. No podemos dejar de tener éxito. Y tener éxito implica que todos y cada uno de nosotros hagamos lo que nos corresponde. Y tener éxito es que Coparmex, con todo el poder que tiene, con esos valores que ya nos expusieron hace un momento, en cada junta nos exponen los valores, ese Coparmex tiene una responsabilidad enorme, porque es un factor clave para que esto se lleve adelante. Debo confesarlo con tristeza. Cecilia me dijo, Alberto, ayúdame con el sector empresarial.
Voy a procurarlo, Javier, voy a procurarlo. Necesito contrapesos, por Dios. Lo único cierto es que Ciudad Juárez fue un desastre, porque lo capturó la extrema izquierda y no permitió ni siquiera la relación de las conferencias que hubo ahí. Lo capturó la extrema izquierda. Me dijo, ayúdame, por favor, con el sector empresarial. Traté de hacerlo. El gran ausente ha sido el sector empresarial. No se vale, señores, no se vale. También el señor presidente lo dijo ahora. Más o menos dice esto. Yo era un judío. Llegaron otros a capturar a unas familias lejanas y no hice caso. Llegaron otros nazis a capturar a otros más cercanos y no hice caso. Hasta que me llegaron a capturar a mí y nadie me hizo caso. Cuidemos nuestro sector empresarial. El sector empresarial tiene una enorme responsabilidad, liderado por Coparmex, siempre lo digo así. Pero no veamos los toros desde la barrera. Metámonos en la alma de este problema y hagamos, por Dios, lo que tengamos que hacer. Hagámoslo compartiendo opiniones con la madre que llora, con Levarón que reclama, con aquellos que dicen yo no tengo voz. Martí tuvo voz, Isabel Wallace tuvo voz. Llega un poeta y encuentra la voz, pero nosotros no tenemos voz y alguien tiene que ser nuestra voz. Saco esas conclusiones. Va a haber mucho camino que andar, pero es la última oportunidad. Si perdemos la oportunidad, perdemos el país. Gracias, señor presidente. Gracias, Alberto. Bueno, muchísimas gracias, Alberto, por tus palabras. Yo creo que, como todos saben, Alberto es uno de nuestros presidentes más comprometidos. Ha tomado la bandera de cambiar y transformar a nuestro país en el tema de seguridad y muchos otros. Y bueno, pues yo los quiero simplemente reiterar ese llamado que hace Alberto a todos los centros empresariales, a toda la familia y la comunidad Coparmex, que nos involucremos, que luchemos y que ganemos esta guerra a favor de nuestras familias, de nuestros hijos y de nuestros países. Muchas gracias por su atención y los invitamos a nuestra próxima junta que empieza a las 5 de la tarde. Gracias, señor subprocurador.